Con la aprobación del nuevo sistema de justicia, transformándose de un sistema inquisitivo a uno de naturaleza acusatoria y oral, la CONATRIP, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, se dio a la tarea de elaborar un código modelo del proceso penal acusatorio con el fin de coadyuvar en el diseño de la legislación, la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal en México. Los contratiempos, los retos, las ventajas de este código modelo son abordados en la presente emisión de los diálogos judiciales. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de los diálogos judiciales. Bienvenidos a Diálogos Judiciales, un programa que produce el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y en esta ocasión vamos a tratar un tema relacionado con el proceso penal acusatorio dentro de un foro regional para la presentación de un código modelo que ha realizado la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello hemos invitado a un panel muy selecto, a quien les agradecemos su presencia, y voy a empezar presentando primeramente al magistrado José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. También tenemos al magistrado Carlos Emilio Arenas Bates, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que también nos ha acompañado en otros eventos, y también agradecemos su presencia en esta sesión. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Tenemos al doctor Carlos Natarén Andayapa, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor, por su comparecencia. Gracias y también agradecemos al doctor José Antonio Caballero Juárez, quien es secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Y bueno, pues para dar inicio a este tema, primeramente yo creo que debemos de plantearle a nuestro auditorio qué es este código modelo, cuál es la participación de la Comisión Nacional del Tribunal Superior de Justicia dentro de esta reforma constitucional que nos impulsa a un proceso penal de este tipo. Y muchas gracias por la invitación. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a sus estatutos, tiene como función la coordinación de todos los tribunales del país para el mejoramiento permanente de la función jurisdiccional. Así las cosas, al surgir la reforma en materia federal para el establecimiento, esa gran transformación del sistema penal mexicano, donde nos establece el cambio de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio y oral, pues quizás muchas personas no hemos dimensionado la trascendencia de esta reforma. Estamos viviendo un momento histórico, es un cambio que transforma el proceso penal que se viene aplicando de muchos años a la fecha. La Comisión Nacional, ante esta reforma, por acuerdo unánime de todos los presidentes, acordamos el que se pudiera integrar un grupo selecto de trabajo, de investigadores, de magistrados y jueces de los diferentes estados, para el efecto de que se elaborara un código tipo, un código modelo. Y así aconteció en el mes de agosto aproximadamente del año pasado, con la buena labor del doctor Caballero en su carácter de secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, con el auxilio del doctor Carlos Natarén. Bueno, pues se integró ese equipo de trabajo al cual acudieron magistrados y jueces de las diferentes entidades federativas donde ya se había incursionado en la oralidad. Como lo mencionábamos hace unos momentos, en el estado de Nuevo León fue el primer estado en la República que adoptó ya el sistema oral en materia penal. Después de muchas reuniones de trabajo, viajes incluso a tribunales extranjeros y un sinnúmero de consultas, fue posible llevar a cabo ese proyecto, mismo que fue aprobado por el Pleno de los Presidentes de Tribunales en el 32º Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que se llevó a cabo en Michoacán. Y bueno, con ello, entre otros acuerdos que se tomaron, es el darle difusión a estos trabajos para que toda la sociedad mexicana tenga conocimiento de la trascendencia del mismo.
debo hacerle el comentario que hay un gran compromiso, no solo de los tribunales, sino que en esto hay un compromiso que debemos tomarlo los otros dos poderes de gobierno, los ejecutivos, los poderes legislativos, las universidades, las agrupaciones de abogados y la sociedad en general, porque esta es una reforma que tiene que funcionar. Si no participamos todos, si no colaboramos todos, es probable que tengamos fracaso, que redundaría en perjuicio de la sociedad misma. Yo exhorto fundamentalmente a las universidades que incursionen ya en sus diversos cursos, sus diversas materias, implementando ya la oralidad. También existe un gran compromiso de los tribunales, del fuero común, en la capacitación de todo el personal que en materia penal se va a hacer cargo de estos asuntos. Decirle que la CONATRIP también se ha preocupado por establecer lo que se llama un sistema nacional de educación judicial, mediante el cual ya se aprobaron todos los programas de capacitación para que en un momento dado podamos decir que en México tenemos un mínimo de capacitación de todos los funcionarios judiciales. Y en particular en el tema de la oralidad, también ya se aprobó el programa de capacitación de este tema y que a la fecha se está elaborando una lista de catedráticos, de instructores, avalados por el Pleno de la Comisión Nacional, avalados por la Suprema Corte de Justicia y en particular por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, para que de ese listado cada estado pueda utilizar a estos instructores en el momento que quiera iniciar su proceso de capacitación. Y con ello estaríamos con la plena convicción de que en poco tiempo todos los funcionarios en materia penal del país estuviéramos bajo ese mismo estándar de capacitación. Esos son los grandes proyectos que tiene la CONATRIP y por ello estamos llevando a cabo estos foros para dar a conocer el contenido de este código modelo. Sí, así es, y sabemos que la oralidad nace también en los tribunales de los estados, más que en la federación. Se producen unos cambios aún antes de la reforma constitucional y este código representa también un estudio sobre esto, sobre las experiencias, pero ¿qué significado tiene? ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvo que abordar esta comisión para crear este código, doctor? Pues yo creo que habría que considerar que el principal reto para este código siempre ha sido adaptar o recoger las exigencias del texto constitucional. Nos parece que en las entidades ya se ha dado una experiencia muy, muy valiosa respecto de cómo desarrollar un proceso penal acusatorio. Sin embargo, la principal diferencia y también el principal reto es el nuevo texto constitucional, un texto constitucional complejo, un texto constitucional amplio que en su interior tiene tendencias distintas y a la hora de la redacción final genera en ocasiones ciertas nuevas exigencias al proceso penal. Entonces, la verdad es que la primera preocupación que tuvimos era pensar en la Constitución mexicana, cómo hacemos un texto que sea perfectamente constitucional. La segunda de las cuestiones es cuidar que el proceso, el código modelo ofreciera un abanico completo de alternativas para que sirvieran de base a las discusiones locales. También nos interesó proteger o guardar mucho de la tradición jurídica mexicana y sobre todo buscar darle una respuesta concreta al juez. Digamos, lo que queríamos era generar textos legales, preceptos, artículos que pudieran ser utilizados en el día a día, que no respondieran más bien a una preocupación técnica, teórica, a una idea de una precisión o de redondeo desde una perspectiva estrictamente ajena pues al trabajo jurisdiccional, al trabajo de los ministerios públicos, al tema de la defensa. Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues el reto era un reto precioso, era un reto muy, muy, que permitía entusiasmarse con el proyecto y al mismo tiempo te permitía replantear mucho de las discusiones y de las preocupaciones de la sociedad mexicana respecto a lo que debe ser un proceso penal. En ese sentido, bueno, yo creo que la comisión que estuvimos trabajando, el grupo de trabajo que desarrolló este código modelo,
generó discusiones muy ricas, muy intensas, y donde se aprovecha la experiencia de gente que sabe mucho, que ha vivido, ha desarrollado y que tiene una carrera judicial muy valiosa, magistrados, jueces, que bueno, que se complementa con las cosas que se pueden aportar desde la academia en ese sentido, y como se ha manifestado expresamente en el Congreso, bueno, la construcción de muchos de las figuras que se proponen en el Código Modelo están basadas en la experiencia judicial y en las opiniones y en las propuestas de los magistrados que participaran. Como ejemplo, la audiencia de vinculación. La audiencia de vinculación en principio surge a partir de una discusión en la cual el magistrado Gonzalo Antonio Vergara del Estado de México y el magistrado Carlos Emilio Arenas de acá de este estado, pues empezaron a señalar ciertas líneas sobre las cuales se podía construir propuestas concretas que al final yo creo que se recogen o se tratan de recoger de una manera que puede ser bastante viable para el tema. Excelente. Y bueno, yo creo que es para todos conocido, hay una cierta percepción de las ciertas diferencias entre los poderes judiciales locales y los poderes judiciales federales, el Poder Judicial de la Federación. Tal vez esta reforma constitucional es un primer gran reto para ambos y se están concentrando estas entidades en resolverlo dentro de una manera conjunta. Yo creo que la asociación en este sentido participa activamente. ¿Cuáles serían los retos que debemos enfrentar tanto poderes judiciales locales como la Federación para la implementación de la reforma? Adelante. Doctor. Yo lo que creo es que efectivamente hay un gran reto. Me parece que efectivamente el código tipo da un magnífico avance en tratar de hacer un planteamiento sobre cómo interpretar, pero ya lo delineaba con mucha claridad el magistrado Castillo Ambriz. Aquí hay un reto de muchas más proporciones. Me parece que es un reto de un cambio cultural. Y lo voy a ilustrar de una manera. Mira, hace algunos años empezó a correr el rumor de que los abogados en Nuevo León estaban, pues vamos a decir, volviéndose locos por utilizar una palabra, porque resulta que una cosa que se llamaba juicios orales iba a empezar a trabajar aquí. Y el resto de los abogados del país veían eso con una expectación y con una... Empezó a haber comentarios, no, estos son elementos extranjeros, no debemos aceptar elementos extranjeros. Empezó a haber una discusión. Hoy en día me parece que lo que estamos viendo fue el éxito que inició el Estado de Nuevo León hace algunos años. Pero ese éxito, de alguna manera, todavía está en un proceso de consolidación. Un proceso de consolidación, ustedes tienen muy clara la discusión, aquí en este estado se sigue hablando sobre en qué condiciones y bajo qué circunstancias debe extenderse el proceso penal acusatorio, y en el resto del país, a la luz de la reforma constitucional, el reto está muy claro. ¿Pero qué implica? Un cambio cultural. Me parece que hoy por hoy las escuelas de derecho y en general el foro y muchas otras instituciones, digamos, de operadores del derecho, no están todavía muy conscientes de qué implica el cambio. Todo el mundo se sigue imaginando que, bueno, pues un poco el juicio oral pues es el que mejor habla, el que se pone el traje más bonito y el que puede ser más elocuente, ¿no? Y eso me parece que son simplificaciones del tipo de cambio que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, necesitamos prepararnos muy bien para esto. Segundo punto, los estados creo que a través de esta iniciativa de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia han tomado la batuta de la conducción de alguna manera o el liderazgo, si se quiere poner así, sobre cuáles son los alcances de la reforma. Eso me parece que es fundamental, es una visión, me parece que tuvieron muy clara los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del país, tuvieron la claridad de ver que este era el momento para incidir, para concentrar la atención a los impartidores de justicia, finalmente son los impartidores de justicia. Y digo que eso constituye una importante contribución porque hay que ubicarnos en el momento en que Nuevo León hizo esa reforma, que era pues con ciertos elementos todavía muy inciertos, como por ejemplo el hecho de cómo iba a pasar la reforma nuevoleonesa por los filtros de constitucionalidad. Esto es, cómo nos iba a ir ante los tribunales de amparo cuando se impugnaran las sentencias que resultaran de los juicios orales. Eso por una parte. Por la otra parte, como lo menciona el doctor Tony Caballero, la resistencia inicial frente a un modelo que implica un cambio cultural profundo. La resistencia me refiero
desde el foro jurídico, los abogados litigantes e incluso también nosotros, los operadores de las normas penales, como somos los juzgadores o las procuradurías o defensorías, había, como es natural frente a toda institución nueva, resistencia al cambio. Entonces creo que Nuevo León contribuye, primero que nada, rompiendo ese paradigma y haciéndolo primero que nadie en la República. También, desde luego, en el tema, Nuevo León es cierto que reforma solamente, introduce algunos aspectos que son muy relevantes del proceso penal acusatorio, como por ejemplo encargarle a 2 jueces distintos el proceso penal, uno encargarle la preparación y a otro encargarle el juicio. También es cierto que Nuevo León incorpora por primera vez la regla esta de que las pruebas o las diligencias probatorias realizadas en la averiguación previa no tendrán validez durante el proceso, sino que la sentencia deberá necesariamente fundarse en las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio. También en Nuevo León incorpora o desarrolla de manera muy completa lo que es la audiencia de juicio y la sentencia en este modelo. Pero nos quedaron, digamos, no se hizo una reforma a todo el procedimiento, a todo el proceso penal. Algunas atribuciones del juez de control las tenemos pendiente, juez de ejecución no tenemos, en fin, otras figuras, ¿no? Entonces, particularmente en estas áreas, en el área de la audiencia de juicio, creo que también Nuevo León aportó mucho su experiencia a esta iniciativa, pues porque Nuevo León es el estado que más experiencia tiene concretamente en audiencias de juicio, ¿no? Entonces, también la juez Rosario Garza, juez de juicio de aquí del estado, que participó en la comisión, pues estuvo aportando varias de las experiencias o de los problemas con los que se han enfrentado, por ejemplo, al programar las audiencias o incluso hasta el equipo que debe tener la sala de juicios. Nos ayudaron en fin, creo que Nuevo León ha hecho aportaciones interesantes, lo mismo que el resto de los estados, porque también hay que ver que la aportación de Chihuahua y la aportación de Oaxaca, así como la aportación del Estado de México, fueron importantes. Chihuahua y Oaxaca ya siendo estados que tienen un código que regula de manera completa el proceso penal acusatorio, pues también aportaron muchísimo. Y el Estado de México también teniendo algunas experiencias de oralidad dentro de su proceso. En fin, creo que es muy importante destacar que se trata, ahora también quiero destacar la aportación que hacen el grupo o el núcleo académico de esta comisión de trabajo que lideraba el doctor Natarén, y que en su calidad de académico, digamos, yo creo que tuvo a su cargo la mayor parte del trabajo y que se vio después afinado o enriquecido con la aportación de los que estamos en el desempeño de la judicatura. Pero, por lo tanto, creo que esta comisión combinó muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro. La experiencia de los estados, la visión académica, la visión práctica del que está juzgando, y pues creo que el resultado es muy positivo. Ojalá que sí lo consideren los lectores. Claro, de hecho, ahora que vislumbramos una percepción nueva de lo que es el concepto federal, a la Comisión le toca también de alguna manera conjuntar y cohesionar ese tipo de pensamientos, porque cada uno tiene su procedimiento, cada uno defiende sus posturas. ¿Cómo trabaja en eso la Comisión con este tipo de, no digamos problemas, pero sí de posturas, para tratar de llegar a un mismo consenso? Bien. Uno de los acuerdos a que llegaron el Pleno de los presidentes de tribunales fue precisamente el hacer llegar este código tipo, este código modelo, a cada una de las legislaturas de los estados, con el compromiso de establecer relaciones, programas de trabajo con los señores diputados, para el efecto de transmitirles estas experiencias que se han manifestado en este momento, y que los diputados estén en la aptitud de entender plenamente el contenido de este proyecto. Creo que hay, de acuerdo a lo manifestado por los diferentes presidentes de tribunales, hay buena relación con las legislaturas estatales, y que creo que esto nos va a permitir el que gran parte de este trabajo sea adoptado en cada uno de los proyectos que se lleguen a realizar en las entidades federativas. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una
Pequeña pausa, volveremos aquí a Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema del proceso penal acusatorio desde el código modelo que presenta la CONATRIP y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, que también haremos llegar a sus panelistas en su momento, y este es tribunal@pjenl.gov.mx. Volvemos en un instante. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema del proceso penal acusatorio desde el código modelo que presenta la CONATRIF. Y bueno, este código, como es modelo, presenta un procedimiento que reúne muchas características de lo que ya se encuentra en los estados de la Federación, pero quisiera ver que nos ahondara un poco más. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Qué características especiales tiene? Claro, el procedimiento está, digamos, sigue el modelo que se podría denominar latinoamericano. En ese sentido no vas a encontrar algo completamente distinto, no se puede inventar algo nuevo. Vas a encontrar básicamente 3 etapas: una fase de investigación, una etapa de preparación al juicio, que se denomina también etapa intermedia, y una etapa de juicio oral. Quizás haya que subrayar ahí que la intención es reflejar el texto constitucional cuando el texto constitucional busca que sea el juez el centro de las decisiones del proceso. Entonces encuentras reglas, por ejemplo, como las cuestiones de prueba. El texto reformado, el artículo 20, en su apartado A, en su fracción séptima, dice que solo será prueba aquello que se introduce a juicio, que solamente es desahogado en juicio. Es una regla que, como decía el magistrado Arenas, ya es de las primeras que se lleva a cabo aquí en este estado, y eso nos lleva a que durante la primera fase, la fase de investigación, las audiencias, el resultado de las investigaciones y lo que se le presenta al juez, cuando se le solicita la vinculación a proceso, en estricto sentido no se puede ser calificado como medio de prueba, tiene que ser de otra manera distinta, pero al mismo tiempo busca que la decisión y el contenido de la investigación no, digamos, defina y adelante el sentido de la sentencia. En esa lógica lo que se busca es contradicción e igualdad entre las partes. Por eso, más que un modelo de juicios orales, es un modelo de juicio por audiencias contradictorias, públicas, donde la oralidad es lisa y llanamente un instrumento al servicio de los principios constitucionales. Si vemos el nuevo texto del artículo 20 constitucional, empieza hablando de publicidad, de contradicción, de concentración, de inmediación, de continuidad. El tema ahí es que sea siempre el juez, el núcleo, el centro, el doctor Caballero decía el auditor del proceso penal. Habría varios temas que podríamos ir destacando del código. Yo hablaría de la vinculación, o podría hablar también del tema de cuándo tiene que definirse, cuándo termina la fase de investigación y cuándo empieza la fase intermedia. Interrumpirlo un momento ahí, para un punto importante que muchos abogados me han comentado, y es en el sentido de que una de las cosas que cuando se capacita en juicios orales se dice que el juez ya no va a ser también el eterno defensor de alguna manera acusado. Los principios esos que venían de que cuando el defensor, por notoria ignorancia, no sé, algo venía así, el juez iba a revisar el procedimiento y decir, bueno, esto te puede beneficiar y demás. En este caso, esto que se pone el juez en el centro del procedimiento, ¿tendrá esas facultades? ¿No las tendrá? ¿O qué también labor tiene el abogado ahí, en este caso? Nosotros, a ver, en ese sentido tienes que ver cómo se construye el proceso penal ahora. El proceso parte de que el defensor es un abogado calificado. Eso también explica por qué se sustituye a la persona de confianza. Ya no existe en el texto constitucional. Importante. Y exactamente el punto al que te refieres es el tema de la suplencia de la queja. Y la extensión de la suplencia de la queja es un debate que tuvimos muy, muy arraigado. Nos parece, y también está el tema de hasta dónde llegan las actuaciones judiciales. Es decir, cosas tan básicas como si el juez puede preguntar a cosas que no han sido preguntadas ni por el Ministerio Público ni por el abogado defensor. En un estricto sistema acusatorio, el tema de preguntar a los jueces es una especie de tabú. No pueden, se sienta a escuchar lo que dicen las partes.
En el modelo mexicano, partiendo de la tradición jurídica y partiendo de nuestra realidad, consideramos que el juez sí debe tener esas facultades. Entonces, en el código modelo, por ejemplo, vas a encontrar que no es estricto, no es puro, no es un sistema puro acusatorio, sino busca modalidades. El tema de la suplencia de la queja lo discutimos bastante con el magistrado Arenas, hasta dónde podía llegar al tema del recurso. Bueno, él te podría comentar varias de esas cuestiones que en esencia implican hasta dónde llegan las atribuciones del juez en un sistema como es el sistema mexicano, que se ha desarrollado bajo esas premisas. La suplencia de la queja, se puede decir que al margen del contenido jurídico es un resultado social. Estamos en un país con unas características de desigualdades muy importantes y donde el juez busca generar igualdad por compensación. Y eso es también uno de los criterios que ha venido orientando. La reforma también implica ahora la Defensoría Pública, ¿no? Ya aplicó una defensa calificada, incluso tal vez ahí podría haber una contradicción, porque bajo el mismo texto constitucional ya no debería de existir esa desventaja procesal, ¿no? Y realmente... Que, digamos, como dice el doctor Natarén, el modelo procesal penal acusatorio es uno solo, regido por estos principios de inmediación, contradicción, publicidad, oralidad, etcétera. Pero, sin embargo, aun cuando es uno solo, se puede desarrollar o se puede reglamentar de muy diversos modos, o sea, puede tener matices o instituciones jurídicas específicas distintas en cada país, y dentro de un país federal como México incluso puede tener rasgos diferenciados en cada una de las entidades federativas del país. El caso concreto de la suplencia de la queja. La suplencia de la queja podemos ver en el derecho comparado que sí hay algunos países en donde son muy rigurosos con el principio adversarial y aplican al proceso penal acusatorio pues el principio dispositivo, de tal modo que son las partes las que disponen o las que definen la litis, y de esa no puede excederse el juez. Pero también vemos en otras partes en donde opera y con mucha amplitud la institución de la suplencia de la queja. Ahora, nosotros discutimos eso. Las dos posibilidades creo que pueden darse en un proceso penal acusatorio. Nosotros lo que hicimos fue tomar ahí una medida un tanto intermedia, pero más cargada hacia el de la suplencia de la queja que actualmente rige, porque en el código lo que se propone es que haya suplencia, pero solo para evitar violaciones de derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, la suplencia de la queja en un sentido tan amplio e irrestricto como el que actualmente tenemos, pues en términos generales subsiste, aunque con una restricción en el sentido que ahora solo respecto de derechos fundamentales, ¿verdad? Es una restricción pequeña, pero no quisimos dejar de lado esa institución que por razones sociales y por razones de justicia tiene mucho arraigo en nuestro país, y tal vez en el futuro sea una de esas instituciones que vaya evolucionando en el sentido de ir disminuyendo su alcance, pero por lo pronto, al seno de la comisión, consideramos que lo más prudente era conservar esa institución de la suplencia de la queja, y sin que esto implique desnaturalizar el modelo procesal penal acusatorio. Un punto que me llama la atención también en este código es la investigación, una gran fase, que no es propiamente de los poderes judiciales, ya implica las procuradurías. ¿Cómo se documentaron en ese sentido? ¿Cómo se aportó este tema aquí? La preocupación que había detrás ahí era no generar requisitos, unas condiciones tales que hicieran imposible o estorbaran y generaran, llevar los resultados de una investigación hacia el proceso penal y generara impunidad. En ese sentido se buscaba permitir, se entiende que hay un público y de las policías, y consideramos que el juez solamente debe participar en la medida de que se busque proteger alguna de las garantías individuales, tipo un cateo, una intervención telefónica. Consideramos que a partir de esas debe darse la audiencia de vinculación al término de la cual se dará un plazo para concluir la investigación. Entonces la investigación está pensada desde la perspectiva de la protección de los derechos, lo cual está construida también con el hecho de que el Ministerio Público ya no tiene esa doble calidad de autoridad y parte, digamos al día de hoy, una
prueba construida en la averiguación previa está basada en la fe pública del Ministerio Público, esa desaparece, y en esa lógica la fase de investigación es una fase que incluye una audiencia a partir de la cual el juez controla los actos que podrían ser de molestia o de privación. Se busca que sean llevadas a la presencia del juez, por lo tanto están pensados en una audiencia pública, oral, con contradicción, y eso nos lleva también al tema de el código modelo está basado en lo que encontramos en las entidades, es decir, venimos a Nuevo León y vimos las audiencias de juicio, las instalaciones de los tribunales. Estuvimos en la Escuela Judicial y en los tribunales del Estado de México, donde es evidente y es claro que existe un conjunto, digamos, de instalaciones que permiten desarrollar este tipo de audiencias de control de la investigación de una forma contradictoria y pública. Es, digamos, una de las modalidades de este código es partir de lo que existe en este país. En ese sentido, yo estoy seguro que el magistrado Castillo te podría acercar bastante a cómo este nuevo modelo exige bastante de los tribunales para prepararse en un primer momento, pero después permite también dar, hay una especie de inversión inicial, pero a partir de la cual todas las adaptaciones y las ampliaciones al sistema acusatorio se van dando de una manera, digamos, más fácil, más suave, más automática, ¿no? ¿Cómo se da este debate dentro de la Comisión Nacional de Tribunales? Al momento de presentar el código, ¿cómo se presenta esta discusión de la aprobación o del modelo que se presentó en un primer término? Al formular el grupo de trabajo, los avances que se fueron logrando para el código, hubo reuniones permanentes con los presidentes de tribunales, donde el doctor Natarén y sus auxiliares nos explicaban la forma como iban los avances. Hubo observaciones por parte de los presidentes de tribunales, al grado tal que eso motivó que en una sesión plenaria fuese aprobado. De tal suerte que todos los presidentes de tribunales, plenamente convencidos de los aciertos de esta propuesta, por unanimidad aprobaron el código. Le hago el comentario de que para esto intervinieron excelentes investigadores, intervinieron magistrados que están día con día ya aplicando la oralidad, como es el caso de Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, y que todo esto fue una complementación tanto de las cuestiones teóricas como de las cuestiones prácticas, y que trajeron como resultado este proyecto. Yo estoy convencido de que en mucho las legislaturas de los estados lo van a adoptar, fundamentalmente aquellos que están partiendo de cero. De alguna forma, los estados que acabo de mencionar ya llevamos cierto camino recorrido, pero las demás entidades federativas van empezando, repito, de cero, y este trabajo les va a permitir que sus respectivas legislaturas tengan una herramienta, un documento base con que instrumentar su reforma, su ley secundaria. Muy bien. Presentamos el código modelo, digamos, un estado lo presenta la legislatura, o sea, es una propuesta de legislatura y se aprueba, pero viene todavía los análisis constitucionales, ¿verdad? Los criterios que van a tomar los colegiados de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué podemos esperar de ese análisis constitucional? Ante la jurisprudencia, ¿cómo se presenta? Esa es una de las cuestiones más importantes y una de las cuestiones que todavía están abiertas. El código propone una serie de interpretaciones constitucionales que en este momento no están respaldadas existen múltiples cuestiones que por lo tanto tendrán que ser, digamos, revisadas desde la actividad de los poderes judiciales locales. Sin embargo, me gustaría subrayar una cuestión. El tema va en los dos sentidos, porque también desde el código se impulsa o se hace evidente la necesidad de un replanteamiento de mucho de la jurisprudencia tradicional que al día de hoy se mantiene. Habría que pensar en la jurisprudencia vigente sobre lo que es fundar y motivar, que está construida desde una perspectiva de un sistema procesal escrito, estrictamente basado en un cruce de documentos entre las partes.
Por lo tanto, la actuación del juez para decir que cumple con los requisitos constitucionales de fundado y motivado tiene unos parámetros que forzosamente tienen que ser repensados, tienen que ser reestablecidos por los miembros, por los órganos del Poder Judicial de la Federación, porque no puedes exigir o no puedes plantear las mismas condiciones, tanto para ciertos actos como la vinculación a proceso, como para las decisiones en general dictadas por el juez de juicio oral. En ese sentido, la experiencia en las entidades con los amparos es una experiencia importante que nos va mostrando el camino hacia dónde pueden ir la interpretación constitucional, y además estamos viendo que muchos de los asuntos dictados en primera instancia por un juez de distrito o por el Tribunal Superior de Justicia en funciones de jurisdicción concurrente han sido traídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual vamos a tener una interpretación constitucional pronta y además que muy oportuna, porque nos permitirá orientar la interpretación y la aplicación de estas normas en los códigos. En este caso, la Asociación de Impartidores de Justicia tiene un papel importante, me imagino, ¿no? De llegar a este código, de divulgar los principios, también los tribunales federales que son parte de la asociación, ¿no? Exactamente. Parte de la idea es difundir de alguna manera cuál es la forma en la que se está tratando de interpretar esto, cuáles son los principios, cómo se están aterrizando esos principios ya en un argumento normativo, y desde luego difundirlo no solo entre los órganos de impartición de justicia de las entidades federativas, sino desde luego también entre los tribunales federales, ¿no? Ese es un aspecto. Yo quisiera regresar a un aspecto que mencionaba Carlos Natarén, que me parece especialmente importante. Hablaba del tema de la investigación y hablaba de la función del juez. Yo quiero retomar el concepto de auditar la investigación y añadirle un tema: mejorar la calidad de la investigación. Me parece que el proceso o esta reforma procesal lo que está tratando de hacer también es mejorar la calidad de la investigación. Y aquí tenemos que tener muy claro cuál es el tipo de mensaje que queremos enviar. Mejorar la calidad de la investigación quiere decir básicamente que las investigaciones malas no van a pasar. Eso puede tener una lectura de aumento en la impunidad, y hay que tenerlo muy claro, pero también tiene una lectura de aumento en la profesionalización de las procuradurías, mejora del trabajo de las policías y mejora del trabajo de los agentes del Ministerio Público. Hoy por hoy tenemos en algunos casos consignaciones que vienen sustentadas con pues elementos, objeto del delito, que están manoseados, no hay una cadena de custodia adecuada, no se sabe exactamente de dónde salieron las pruebas, las testimoniales no se tiene muy claro de qué manera se realizaron. Todo este tipo de problemas me parece que incluye y son incorporados dentro de esta auditoría. Entonces, de esta manera ahora, para condenar, y con esto tocaría brevemente el tema de la suplencia de la queja, el proceso se convierte de alguna forma en toda una estructura argumentativa orientada a persuadir al juez sobre la culpa del reo, en este caso del indiciado. Hoy por hoy, como entendemos el proceso, pareciera mucho más al revés. Todo un ejercicio procesal de quien recibió el auto de forma de prisión para tratar de desvirtuar el ejercicio del agente del Ministerio Público. Me parece que ese cambio es fundamental, y eso tiene que ver un poco con la suplencia. Ya lo mencionaba el magistrado Arenas, estoy de acuerdo con él. El tema de la suplencia va a ser un tema de transición, pero esencialmente, cuando tengamos completamente un proceso penal estructurado sobre el principio de la presunción de inocencia, me parece que se reduce mucho el incentivo de la suplencia, porque entonces yo juez tengo que tener la absoluta convicción de que existe culpabilidad. Ahí hay uno de los temas. Simplemente para cerrar el punto, una cosa es impartición de justicia y otra cosa es seguridad pública. Esta reforma es una reforma en la impartición de justicia que debe tener repercusiones sobre la calidad del funcionamiento de algunos cuerpos de seguridad pública y de un cuerpo que se encarga de la procuración de justicia. Pero no podemos esperar modificaciones en el tema de seguridad pública, al menos con esta reforma.
Muy bien, bueno, vamos a hacer una segunda pausa y regresaremos con ustedes a Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema del proceso penal acusatorio a través del código modelo que presenta la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Si tienen algún comentario con nosotros, y además, si también quieren una copia de este código modelo, pueden escribirnos a un correo electrónico tribunal@pjnl.gov.mx. Con mucho gusto lo haremos llegar y también le pasaremos los comentarios a nuestros panelistas. Regresamos enseguida. Muchas gracias por seguirnos acompañando en Diálogos Judiciales y seguimos hablando sobre el tema del proceso penal acusatorio. Ya la reforma está vigente, ya hay muchos trabajos relacionados con este tema. Los estados ya están acoplando sus legislaciones. ¿Cómo va el trabajo de los estados en este sentido, magistrado? Tenemos conocimiento que, entre otros, el estado de Hidalgo, Zacatecas, el propio Estado de México, se han dado a la tarea también de formar internamente unas comisiones de trabajo integradas por magistrados y jueces en materia penal y han enviado ya a la legislatura estatal ese proyecto de decreto, esa iniciativa de decreto para que los señores diputados la analicen y en su momento decidan si se aprueba esa iniciativa que se les ha enviado. La colaboración que existe en los estados es bien importante entre los poderes judiciales y los poderes legislativos para que esta reforma pueda llegar a buen fin. Esto implica también, extendemos incluso una exhortación a las legislaturas estatales, a los poderes ejecutivos, en que no basta tener un código con lineamientos muy bien formulados, sino que requiere la implementación de esa reforma, requieren recursos, requiere esa plena coordinación entre los tres poderes para que podamos dar resultados a la sociedad. Repito, no sería suficiente el que elaboráramos cada estado un nuevo código de procedimientos penales estableciendo este sistema de justicia penal si no contamos con el apoyo de los otros dos poderes. Es necesario crear infraestructura, es necesario capacitar al personal y fundamentalmente creo que el que requiere mayor impulso son las procuradurías y las defensorías de oficio, porque bien o mal, la mayoría de los estados, con base en las reuniones que tenemos a nivel nacional, estamos enterados y nos auxiliamos en la forma como se están implementando la oralidad. El caso principal, en el caso de Nuevo León, al implantar la oralidad, pues todos los tribunales de los demás estados vimos la forma como se iba implementando, pero que eso nos fue sirviendo como modelo para crear los nuestros, lo que no acontece a nivel de Procuraduría y Defensoría de Oficio, que van a empezar de cero. Entonces, será en los ejecutivos quienes realicen todo lo necesario para que esta trilogía que interviene en el proceso penal, Ministerio Público, Defensor y Juez, estén al mismo nivel de capacitación y así podamos dar los resultados que todos esperamos. Sí, de hecho este código representa también una propuesta muy rica para que lo tomen en cuenta ahora que se van a hacer las reformas. Pero algo que se aclaraba hace un momento era precisamente que no se quiere que se adopte el modelo en sí, sino que aporte a esas nuevas legislaciones. ¿Así es? Sí, bueno, en efecto, digamos, toda esta cuestión de la reforma procesal penal, como se mencionaba, nace en los estados, ¿verdad? Nuevo León, Chihuahua, es un nacimiento, vamos a decir, federalista. Y el código, la propuesta de código modelo también se inscribe dentro de esa lógica federalista. No es el propósito del código modelo imponer o homogeneizar a todos los estados en una misma regulación procesal. Sino
darles un referente a partir del cual en cada una de las entidades seguramente se abrirá un debate entre los actores políticos y académicos, etcétera, para arribar a su propio Código Procesal Penal. De tal manera que el éxito de este código modelo no debe medirse en la medida en que sea adoptado integralmente, sino en la medida en que sirva como referencia dentro de ese debate. Porque, repito, la reforma constitucional que establece los principios básicos de este modelo penal acusatorio, pues es como todas las normas constitucionales, una norma genérica, un tanto abierta, cuya reglamentación puede hacerse de diferentes maneras. Y el mérito de este código modelo es que está proponiendo una alternativa que estimamos cumple con todas las exigencias constitucionales, una alternativa de cómo regular íntegramente todo el proceso penal. Puede haber otras, es cierto, por ejemplo, aquí ya decimos que es un procedimiento fundado en audiencias. Las audiencias se está proponiendo que se puedan realizar en una sola audiencia, resolver varios temas. ¿Podría algún estado decidir que fueran en audiencias divididas? Es posible. Aquí se está regulando el criterio de oportunidad, señalando, por decir algo, 12 criterios. ¿Podría un estado referir que nada más sean 6 o que sean más? Se está proponiendo un sistema de justicia restaurativa que establece varios salidas alternas al juicio. Bueno, en los estados podrían adoptarse esas u otras o ponerles modalidades distintas. En el sistema recursal, en el código modelo, se están proponiendo 4 recursos que estimamos que son compatibles con la oralidad. Pero esa compatibilidad deriva de ciertos rasgos que podría otro estado modificarlos y llegar a la misma conclusión de recursos compatibles. O sea, digamos, no es la respuesta única posible, Claro. sino que es una referencia que esperamos ayude a elevar el nivel del debate y el nivel de los códigos que cada estado soberanamente habrá de darse. Bueno, y bajo esa perspectiva, ¿qué costo tiene el hecho de que un estado tenga un procedimiento muy diferente de otro? Digamos, que tenga un proceso pues, acusatorio, pero con muchos principios que otro no lo tiene, estando muy cerca relativamente. ¿Cómo podemos visualizar eso? O sea, de repente estoy en un estado, el proceso es así, voy a 2 kilómetros y el proceso cambia completamente. Y cambian las reglas. Mira, seguramente esto va a empezar a ocurrir. Me parece que el código modelo va a ayudar mucho a uniformar en muy buena medida el tipo de modelos acusatorios que vamos a ver en el país. Eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Ciertamente va a haber diferencias, pero me parece que una vez que se aterrice de alguna manera, vamos a decirlo así, el canon de interpretación constitucional de la reforma, estas diferencias empezarán a matizarse un poco más y entonces las diferencias permanecerán de alguna manera, pero serán mucho más o mucho menos impactantes sobre la naturaleza del proceso. Pero ya que estamos hablando de diferencias, lo que me parece también especialmente importante aquí es que creo que el código y en general la reforma hacia el acusatorio nos ayuda también a llegar un poco al estándar interamericano. Hoy por hoy México tiene compromisos desde la perspectiva interamericana y me parece que en muy buena medida las definiciones con las que estamos tratando de ensayar la construcción de nuestro nuevo proceso penal son definiciones que se ajustan en muchos casos mucho más al estándar interamericano. Ya si lo analizamos desde la reforma constitucional, creo que puede haber una discusión más amplia sobre qué se ajusta y qué no se ajusta, pero en cuanto a la definición estricta del acusatorio, creo que es un paso importante hacia nuestro acercamiento a un estándar interamericano. Perfecto. Este procedimiento que se encuentra en el Código Modelo se debe sustentar también en otras reformas de códigos a leyes. ¿Cuáles serían estas? Bueno, aquí habría que entender que la reforma es integral y por lo tanto implican un conjunto muy amplio de leyes. Me gustaría referirme a lo que hace un momentito, el código, de lo que decía el doctor Caballero sobre que el código va a buscar unificar criterios. Mira, la experiencia mexicana en ese sentido de maneras distintas de entender el proceso penal pues es bastante clara. Yo creo que se puede ver entre este estado de Nuevo León y el estado de Coahuila, cuando el estado de Coahuila tenía su proceso de falta penal y tenía unas salidas alternas completamente distintas. Ese ejemplo que decías de que en pocos kilómetros hay un proceso completamente distinto, con reglas bastantes, que exigían cierta preparación para cada tipo de abogado. Bueno, la experiencia aquí en Nuevo León yo creo que es bastante extensa sobre el tema.
Y podríamos hablar también de lo que está pasando en el sistema integral de justicia para menores, donde tienes muchas respuestas muy distintas e incluso lugares donde no hay respuesta. El tema en ese sentido es el código modelo busca unificar discusiones, para eso generará respuestas parecidas, criterios cercanos, si no es que no vamos a lograr la unanimidad. Ahora, respecto del conjunto de normas que tienen que acompañar al código, yo creo que la perspectiva es esa. El código no es simplemente, la reforma constitucional no es simplemente un cambio de código. Tiene que modificarse profundamente la manera en que actúan, como decía el magistrado Castillo, todos los órganos que intervienen en este debate procesal. Por lo tanto, tienes que crear, por ejemplo, una ley orgánica de la Defensoría Pública que permita ser una defensa, un órgano ágil, un órgano fuerte. Vamos a resumirlo así: sin defensa no hay justicia. Eso equivale a reconstruir o refundar una institución que en este momento no está. Hablemos también del tema de los ministerios públicos. La ley orgánica del Ministerio Público tiene que permitir que exista una investigación eficaz, una investigación que dé resultados, pero al mismo tiempo que se mantenga dentro de los parámetros del respeto estricto a las garantías individuales. Por lo tanto, la reforma pasa por reformar la ley orgánica y sobre todo la manera en que actúa el Ministerio Público. Tienes un conjunto además de leyes orgánicas, un conjunto de leyes cercanas. Por ejemplo, una cuestión que hace que seamos optimistas respecto de la utilización del código es lo avanzado que van los tribunales superiores de justicia de los estados en sistemas alternos de solución de conflictos. Existen estados donde desde hace muchos años hay unas instancias de mediación y conciliación interiores a los tribunales muy fuertes, muy eficientes, que tienen que ser aprovechadas e incorporadas a este sistema. Por lo tanto, también ahí tienes un conjunto de normas. Tienes que hablar también de homogeneizar con el sistema de menores. Llega un momento en que si haces una lista detallada, vas a empezar con la constitución local, en la constitución de los estados, y puedes llegar a 26 normas más. Entonces, siempre y cuando se entienda que el planteamiento es un planteamiento verdaderamente de reforma integral, no pretende ser un cambio cosmético, sino realmente un cambio de actuación, un cambio que impacte. Y pues quizás esa es la cosa con la cual me gustaría dejar mi participación. Cuando se habla de reformas estructurales, siempre acabas hablando de petróleos mexicanos o cuestiones por el estilo. Si consideramos que el proceso penal es un proceso que directa o indirectamente puede afectar a cualquier ciudadano del país, y si nos interesamos en que el proceso penal sea eficiente, en la medida que podemos ser víctimas del delito, o que al mismo tiempo sea respetuoso de las garantías, en la medida que no hay nadie que tenga un certificado de inafectabilidad que diga que jamás va a estar sujeto a proceso penal, pues estamos en realidad modificando un aspecto importante de la vida en sociedad. Okay. Muchas gracias. Un comentario final, doctor Caballero. Bueno, me parece que iniciar con algo que planteé en mi primera intervención. Creo que a la larga el Estado de Nuevo León fue muy exitoso al plantear el inicio de los famosos juicios orales, hoy ya un proceso acusatorio, pero me parece que todavía estamos muy lejos de satisfacer el reto que nos planteamos o que se plantearon ustedes y que el resto del país decidió seguir hace ya varios años, y tenemos que estar muy atentos para continuarlo. El trabajo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia aquí creo que es fundamental y me parece que coloca a los jueces, al menos en esta primera fase del proyecto, precisamente en el centro del proceso penal, que es donde, si tenemos éxito, deberán estar. Muchas gracias. Magistrado Arenas. Bueno, efectivamente, cuando Nuevo León aprobó sus iniciales reformas, hubo muchas resistencias, las cuales se fueron venciendo gradualmente, y ahora se cuenta con el respaldo de la Constitución. Me acuerdo resistencias iniciales, como por ejemplo que las pruebas realizadas en la averiguación previa no valían en juicio, pues eso causaba bastante. Bueno, ahora eso está textualmente previsto en la Constitución. La Constitución ahora le ha dado un impulso nacional a este tema de la oralidad penal, que yo estoy seguro que va a traducirse en beneficios no solo para los justiciables, sino en general para toda la sociedad, y va a desbordar también los temas de seguridad para bien. Muchas gracias. Un comentario final, magistrado Castillo. Sí, pues
Decirle que a 7 meses de que se publicó esta reforma, el 18 de junio del año próximo pasado, creo que la Comisión Nacional ha tomado su papel en este proyecto. No obstante que la vacatio legis fue desde 8 años para que entre a funcionar la misma, pues ya tenemos en primer lugar este código modelo, ya tenemos ya la actividad de todos los tribunales que ya están incursionando en la capacitación del personal. Tenemos ya varios estados, como refería anteriormente, que ya enviaron sus iniciativas de decreto a las legislaturas correspondientes, fundamentalmente aquellos estados que tienen esa atribución de acuerdo a su constitución local de enviar las iniciativas de decreto. Y yo estoy muy optimista, los señores presidentes estamos muy unidos para auxiliarnos y que hagamos la tarea que nos corresponde. Muchas gracias. Agradezco a todos nuestros panelistas, a los compañeros el día de hoy, y a ustedes también agradezco que nos hayan acompañado, y por favor acompáñenos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales, recordándoles nuestro correo electrónico tribunal@pjnl.gov.mx, donde podemos enviarles también a vuelta de correo una copia del código modelo que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes también.